El mundo no cambia cuando nacen los hombres, cambia cuando mueren. Antes de que Europa tuviera fronteras, antes de que los reinos supieran sus nombres, el norte engendró hombres que no le pedían permiso al destino. Navegaban hacia él, lo desafiaban, lo reclamaban. Pero incluso los mundos forjados con hierro y mar tienen un final, y ese final tuvo un nombre: Harald Sigurdsson. Cuando Harald nació, la era vikinga ya estaba condenada, solo que nadie lo sabía todavía. Era un mundo al borde del precipicio, y él sería el último en mirar hacia el abismo. Su historia comienza no con una victoria, sino con una derrota aplastante. A los 15 años, en la batalla de Stiklestad, vio caer a su medio hermano, el rey Olaf. Vio cómo la fe no detenía las lanzas y cómo la sangre real no salvaba a los reyes. El campo estaba lleno de muertos y promesas rotas. Mientras otros lloraban, Harald aprendió que la historia no es para los justos. Herido y perseguido, huyó hacia el este. Pero no buscaba refugio, buscaba formación. No quería volver a su tierra como un heredero desterrado. Quería volver como una fuerza imparable. El este era un mundo diferente. No cantaba sagas de honor, contaba monedas de oro, y en su corazón se alzaba Constantinopla, el centro del mundo conocido. Muros imposibles, oro interminable y ejércitos que no luchaban por gloria, sino por salario. Allí, en la capital del Imperio Bizantino, Harald se unió a la legendaria Guardia Varega, el cuerpo de élite del emperador. Durante una década, deja de ser un guerrero tribal para convertirse en un oficial imperial. Durante años combatió en Sicilia, en el norte de África, en Asia Menor. Aprendió la disciplina romana, la jerarquía inflexible y los castigos ejemplares. Aprendió a mandar hombres que no le debían lealtad por sangre, sino por paga. Y aprendió algo aún más peligroso: cómo funciona el poder de verdad, cuando nadie lo observa. Mientras servía al emperador, se servía a sí mismo. Cada campaña militar le añadía cicatrices. Cada botín de guerra le añadía influencia. Cada intriga palaciega lo acercaba un paso más a casa. Pero lo transformaba en el proceso. Cuando finalmente abandonó Constantinopla, no huyó como un fugitivo. Se marchó como un hombre preparado. Regresó al norte con una riqueza tan inmensa que podía doblar reinos sin desenvainar la espada. Ya no era un simple vikingo, era un hombre que entendía el precio exacto de cada vida y de cada lealtad. Noruega no fue conquistada por la fuerza, fue absorbida por su riqueza y su poder. Harald no necesitó incendiar aldeas, compró silencios, pagó ejércitos y financió a los enemigos de sus enemigos. La guerra dejó de ser un acto épico y se volvió un cálculo inevitable. Su sobrino, el rey Magnus, comprendió que resistirse era destruir el reino, así que compartió el trono. Un año después, Magnus murió de forma repentina, y Harald gobernó solo. Fue entonces cuando nació Hardrada, el gobernante severo. Centralizó el poder, aplastó rebeliones con una violencia fría y metódica, y redujo a la orgullosa nobleza a la obediencia. Fundó Oslo como un enclave comercial para controlar el flujo de bienes, y aplastó cualquier resistencia de la nobleza local con una brutalidad sistemática. Donde antes había jarls y canciones, ahora había impuestos y registros. Harald estaba modernizando Noruega como un reino medieval, pero su ambición era controlar el presente, no ser parte de las sagas. Durante 20 años, intentó someter a su viejo enemigo, Dinamarca, no por gloria, sino por lógica estratégica. No lo logró, no por debilidad, sino porque incluso él comenzaba a chocar contra los límites de su tiempo. Y los hombres como Harald no saben detenerse, porque para ellos siempre existe un último horizonte, un último mapa incompleto, un último trono vacío. Y ese trono estaba en Inglaterra, un reino dividido tras la muerte de su rey, una oportunidad que solo aparece una vez por siglo. Harald no vio una isla, vio el último escalón para forjar un imperio del Mar del Norte,
Un sueño vikingo hecho realidad. Reunió una flota formidable, cerca de 300 barcos y más de 10.000 hombres. Cruzaron el Mar del Norte como un presagio del viejo mundo. No eran los saqueadores de antaño. Eran un ejército estatal, organizado, pagado y disciplinado. En la batalla de Fulford Gate, los ejércitos ingleses del norte cayeron. La región se rindió. Por un instante, el pasado pareció imponerse sobre el futuro. Parecía que la era de los vikingos tendría un último y glorioso capítulo. Pero el tiempo ya había elegido a su nuevo dueño, el rey de Inglaterra, Harold Godwinson. Harold no llegó con la épica de las sagas. Llegó con una velocidad brutal. Marchó con su ejército casi 300 kilómetros en solo 4 días. Una hazaña logística impensable. Cuando los noruegos levantaron la vista en Stamford Bridge, el futuro ya estaba frente a ellos. Hacía calor. Muchos habían dejado sus armaduras en los barcos. El ejército estaba dividido, celebrando su reciente victoria. Por última vez, el mundo vikingo se formó en un muro de escudos. No luchaban solo contra hombres, luchaban contra el final de una era. La batalla fue directa, brutal, casi mecánica. Sin astucia, sin canciones, solo acero contra acero. Harald avanzó hacia el frente de la batalla. No calculó, no dudó, no retrocedió. Un rey que ha vivido toda su vida empujando los límites, no sabe morir de otra manera. Una flecha solitaria atravesó su garganta. El aire se escapó de sus pulmones. El tiempo se detuvo. En ese momento no cayó solo un rey. Cayó una forma de entender el mundo. De los 300 barcos que llegaron a Inglaterra, apenas 24 regresaron. No traían la victoria, traían silencio. 3 semanas después, otro invasor desembarcó en la costa inglesa, Guillermo el Conquistador, pero él ya no venía del mar, venía del continente. Traía castillos de piedra, leyes escritas y sistemas de gobierno que no necesitaban sagas para imponerse. Inglaterra dejó de mirar al norte, y Europa miró hacia adelante. Los barcos dragón fueron reemplazados por murallas, la épica por la administración, el mar por la tierra. Harald Hardrada no fue el último vikingo porque luchara como los antiguos. Fue el último porque pensó más lejos que todos ellos. Llevó a su civilización hasta el límite y la rompió. Algunos hombres nacen para gobernar su tiempo, otros nacen para destruirlo. Harald hizo ambas cosas. La era vikinga no terminó por agotamiento, terminó por la ambición de su último gran hombre, y su último latido se escuchó en un puente de Inglaterra. Si te fascina la historia, suscríbete y dale like. Gracias por acompañarnos en este viaje, porque las leyendas viven solo en quienes desean escucharlas.